Esta historia inicia con la princesa Libertia, la villana que atormenta a la protagonista y persigue a los personajes masculinos. Su final fue ser atrapada en una prisión solitaria y fría, donde respiró por última vez. Un chico menciona que de igual manera la codicia de la princesa solo podía terminar de esa forma, por lo que le pide a la chica frente a él que no esté triste. Entonces se nos cuenta que Libertia estaba enferma e iba a morir de todos modos. Así la heroína de la historia lloraba compadeciéndose del final de Libertia mientras el príncipe heredero intentaba consolarla. De repente una chica golpea su escritorio con enojo, era fanática de la princesa Libertia por lo que aquel final no le gustó. El libro que estaba leyendo narraba la historia de amor entre la inocente Ariel y el príncipe obsesivo Ravilov, quienes derrotaban a la villana y se comprometían. Si bien la chica esperaba un mal final para Libertia, la trama contaba con la muerte injusta de dos atractivos protagonistas secundarios y otros más tras ser arrastrados al torbellino mortal del romance principal. Mientras la chica destruía páginas del libro piensa que de estar en una situación similar a la de Libertia haría las cosas muy diferentes. Entonces algo extraño sucede y ella se sorprende al abrir los ojos y descubrir que estaba en el cuerpo de la princesa Libertia, un personaje por el cual sentía admiración debido a su hermosa apariencia y elegancia, además de que cumplió su papel con gran dignidad y aquello le parecía genial. Sin embargo, fue una escena en particular que la convenció de eso cuando la heroína la visitaba tras ser atrapada y Libertia le decía que ella era la princesa desde que nació y lo seguirá siendo aunque muera. Menciona que nunca fue amada debido a que la gente creía que tenía malas intenciones culpa de Lysian Vance, su madre, la verdadera villana. Libertia dice que aquella es una vida que ella no podría entender y le pregunta si no cree que es mejor morir como una mujer malvada a una mujer enferma explicando que aquella es la razón por la que se convirtió en una villana. Menciona que por eso la odiaba, ya que ella era amada sin tener que hacer nada. Libertia le pide que no se equivoque creyendo que ella le hizo daño y con una sonrisa le dice que está en esa cárcel por su elección y no se arrepiente de ello. Nuestra protagonista se emociona al recordar esa escena, pero aún así se dice a sí misma que nunca esperó renacer como su personaje favorito. Tras despertar en el cuerpo de la princesa, 3 meses antes del inicio de la novela original y a punto de cumplir 19 años, la protagonista nota que los recuerdos de su vida pasada son borrosos, pero recuerda haber leído la historia original y que ella no es Libertia. Al mirarse en un espejo se sorprende de su nuevo aspecto, ya que contrario a como se veía en su vida anterior, ahora tenía cabello plateado y ojos morados. Ella piensa en cómo la belleza de la princesa que ahora encarna es deslumbrante. Sin embargo se lamenta al pensar que, a pesar de esa apariencia, está destinada a morir joven y sin haber tenido ni una sola cita. Reflexiona sobre su inminente destino al ser la villana con una enfermedad incurable y desesperada le pide ayuda a alguien por el apodo de Unni. Luego de días llorando, en un sueño ella se encuentra con la Libertia original. Nuestra protagonista se emociona mucho por verla, pero por otro lado la princesa pregunta quién es Unni y ella explica que aquel es solo un apodo cariñoso que le dio. Libertia ignora eso y en un tono serio le dice que fue a ofrecerle una solución a su enfermedad. Entonces explica que la verdadera naturaleza de la enfermedad afecta el alma y esa es la razón por la que ella la buscó. La protagonista, sorprendida, pregunta por qué Libertia la invocó, y esta revela que la eligió porque leyó el libro y murió en el momento adecuado. A pesar de eso, se emociona de que la haya elegido e internamente piensa felizmente que además de vivir 2 veces pudo conocer a su ídolo. Libertia explica que, al fusionarse cuerpo y alma, la enfermedad desaparecerá. Nuestra protagonista se alivia, pero luego la princesa explica que para eso ella deberá escupir sangre hasta recuperar todos sus recuerdos dañados, y con 100 días restantes, debe recordar algo cada 3 días. Ante su pregunta de si eso significa que escupirá cada 3 días ella le dice con una sonrisa que sí, pero menciona que solo tendrá que soportar eso durante 1 año por lo que le pide que sea agradecida. Añade que no sentirá dolor hasta que recupere todos sus recuerdos. Aunque aliviada, la chica se pregunta cómo es que puede actuar de una forma tan fría y genial. Libertia por otro lado menciona no entender cómo ella pudo terminar envuelta en todo ese lío. Por otro lado la chica pregunta si desea que use su vida para vengarse. Aunque piensa que, si bien es esperable que la princesa le pida algo así, ella realmente no desea hacerlo ya que aprecia a la mayoría de los personajes secundarios. Sin embargo, Libertia se queda en silencio y tras unos segundos le pide que viva libremente, ya que a partir de ese momento esa es su vida. Antes de desaparecer menciona que una vez que recuerde los sucesos originales, todos sus recuerdos volverán cronológicamente y por último le desea suerte. Luego de aquel encuentro ella decidió aceptar su nueva realidad aliviada de tener un futuro en el que no moría. Entonces ella planea alejarse de los protagonistas originales,
dado que sabe que el príncipe heredero está loco y estar cerca de él es peligroso. Con eso ya decidido, ella dice que su objetivo será conocer personalmente a los personajes que tanto le gustaron y esforzarse por ser una buena persona a pesar de los rumores que la tilden de malvada. Decide que debe dejar el castillo dentro de 3 meses cuando la historia inicie y piensa renunciar a la sucesión al trono para evitar la ira del príncipe heredero. Después de eso, ella planea enfocarse en conocer a los personajes que tanto le gustan y prevenir los eventos desafortunados que le sucedían en la trama original. Recuerda cómo la historia comenzaba con la llegada de Ariel a la capital, y menciona las desgracias sufridas por aquellos que se acercaban a ella debido a su encanto. Piensa en Eugene de Bolton, un espía de Libertia que la traicionaba por estar enamorado de Ariel y caía en la trampa del celoso príncipe heredero. También recuerda al duque Cainderic, quien perdía el brazo y el honor por amar a la protagonista, y al maestro del gremio Errace, que, a pesar de conocer el peligro, amaba y protegía a la protagonista femenina hasta su último aliento. Ella recuerda a la señorita Iene, amiga de la heroína, quien tuvo que renunciar a su amor y sueños por Ariel, así como a Jane, una criada que pasaba por algo similar. Reflexiona sobre cómo Daniel, el villano final de la historia, se convierte en una víctima más tras perder a su mejor amigo, Errace. Tras pensarlo mejor, menciona que toda la trama parece diseñada para resaltar a Ariel. Mientras dibuja al príncipe, reconoce que al haber entrado en la historia, no puede ignorar lo que suceda. Y para asegurarse de que todo salga bien, decide que lo mejor es cambiar algunas cosas antes de que inicie la historia original. Para comenzar, ella piensa enojada en Ravilov y Ariel, quienes acabaron con Libertia. Consciente de que ambos se aman y se casarán, decide que lo mejor es no interferir en su relación. Sin embargo, al reflexionar sobre Daniel, líder del gremio de asesinos y último miembro de una familia real de un país destruido cuya apariencia es un misterio salvo por su cabello castaño, considera dejar de lado su existencia por el momento, aunque la amistad de Libertia con Errace podría ayudarla a descubrir más sobre él en el futuro. Al día siguiente, ella le agradece a Emma, su sirvienta principal, por su amabilidad, y recuerda cómo en su primera semana, ella y otras 2 doncellas la ayudaron y apoyaron. Piensa ser especialmente amable con Emma, ya que fue la última sirvienta del palacio que estuvo de su lado en la novela. Entonces le sonríe al verla irse, pero de repente se siente mareada. Ella piensa en cómo incluso antes de que la enfermedad fuera revelada, Libertia siempre estaba sola y solía tropezar, pero a pesar de eso sonreía y mostraba una personalidad implacable. Anticipando que sus planes para los próximos 3 meses se verán afectados si sigue sufriendo así, decide que lo mejor es que vaya a un médico, por lo que se dirige a Rox, el doctor del palacio, y rápidamente le pide hacerse unos análisis. Él le pide que le cuente sobre sus síntomas y ella menciona que se cansa fácilmente y que ha escupido sangre. Él se sorprende por eso, pero ella oculta que se debe a la recuperación de sus memorias. Rox, preocupado, la examina, y ella piensa que lo único que necesita es que le dé un tratamiento temporal para los vómitos. Las manos de él se iluminan y al cabo de unos segundos ella abre los ojos y ve al médico alejarse para luego cerrar la puerta con candado. Libertia se alarma por eso, pero entonces él se arrodilla frente a ella y pregunta con tristeza cómo es que ha soportado todo eso. Ella no sabe cómo responder, ya que no puede contarle la verdad de por qué no siente ningún dolor. Él menciona que su enfermedad tiene el nombre de Rafaelis y que ella ya debe de haber escuchado sobre eso en un famoso poema en el que una flor azul florece tras la muerte de la persona enferma. Pero ante esto ella solo le sonríe sin saber de lo que está hablando y explica que solo busca una solución temporal que la ayude a reducir los episodios en los que escupe sangre, ya que no desea que le sucedan frente a otra persona. Él le dice que hay una forma de ayudarla, pero no es muy común. Pregunta a qué se refiere y él menciona el veneno de la serpiente negra occidental como una opción poco común, que le proporcionará unos 30 minutos de normalidad. Sin embargo, necesitará dormir mucho tiempo luego de usarlo y advierte un uso limitado de solo 2 veces para evitar efectos secundarios. Libertia se alegra al conocer esa solución temporal, aunque el médico menciona que sigue sin ser muy seguro y pregunta si de igual forma lo usará. Ella asiente y entonces él se arrodilla ante ella mencionando que esa enfermedad no tiene cura y Libertia le dice que lo sabe. Rox comienza a llorar y ella lo reconforta agradeciéndole por su ayuda. Internamente se sorprende de que él parezca tan triste y se pregunta si será porque le teme, pero él explica que se siente incompetente por no poder ayudarla. Ella solo le pide que no se preocupe. Se sorprende de que se vea tan triste dado que hasta ese momento solo ha experimentado el miedo de las doncellas debido a los rumores sobre ella. Esa misma noche él golpea su escritorio al recordar a Libertia y su calidez y piensa en cómo antes la juzgaba por los rumores sobre ella. Entonces se promete a sí mismo investigar en busca de una cura.
Al día siguiente, Libertia, feliz por obtener el veneno y algunos suplementos de hierro, decide ceder el trono al príncipe heredero ese mismo día, consciente de que debe tener cuidado dado a que él nunca muestra misericordia a quienes se acercan a lo que él considera suyo. Libertia se presenta frente al emperador con una reverencia, pero solo recibe un tono frío como respuesta y ella supone que eso se debe a los rumores que hay sobre ella. De manera directa ella le expresa su deseo de retirarse de la sucesión al trono, pero él desconfía de sus palabras, sugiriendo que debe ser un plan de su familia materna. Ella sabe que eso se debe a la mala imagen que tiene su madre y su familia y le dice que no es así. Añade que no debe preocuparse por eso ya que su linaje termina con ella. Él se altera y pregunta si acaso ha perdido la cabeza. Ante esto ella se sincera y explica que según el médico imperial, le queda poco tiempo de vida. Enojado, el emperador la acusa de estar mintiendo, pero ella insiste en que puede preguntarle directamente al médico si así lo desea. Él le dice que así lo hará y que no caerá en sus trucos ni conseguirá nada de él. A pesar de aquello, Libertia piensa que tampoco podía esperar mucho de un padre que ni siquiera la llama por su nombre y le dice que solo desea su libertad y que si la deja renunciar al trono también se irá del palacio. Sorprendido, el emperador pregunta si ella en verdad quiere renunciar a su título imperial y ella le confirma que sí. Internamente piensa que luego de 3 meses tomará su dinero y se irá. Él le pregunta de forma directa por qué, y ella con tristeza explica que su deseo es vivir libremente los pocos años que le quedan. Por dentro menciona estar orgullosa de sus habilidades actorales. Después de unos segundos de silencio, el emperador le dice que lo mejor es que lo discutan en unos días. Y rápidamente somos llevados al momento en el que ella es llamada por el emperador, pero en el camino recuerda un episodio de su infancia y nuevamente sangre sale de su boca. Tras pensar en lo linda que se veía de niña, Libertia se limpia y se prepara para enfrentar al emperador animada por su nuevo recuerdo. Él menciona haber confirmado que su enfermedad es real y pregunta si acaso desea algo más además de lo que le pidió. Ella le dice que no y él le pide que explique a qué se refería con querer ser libre. Entonces Libertia le dice que solo desea vivir tranquila y sin estar atada a ningún matrimonio político. Para su sorpresa, el emperador le permite irse del palacio, pero solo con la condición de cumplir su papel como princesa allí todo un año. Además, él le informa que no arreglará ningún matrimonio para ella, pero que no permitirá que renuncie al trono y durante un año ella conservará sus derechos imperiales. Luego de eso él le concederá la libertad que tanto desea. Libertia se enfada ya que eso arruinaría sus planes de no involucrarse en la historia, sumando que el médico pronto revelará que según su enfermedad solo le quedan 2 años de vida y comenzarán a sospechar cuando pase el tiempo y ella se cure de la nada. Al preguntarle al emperador si está bromeando él evita su mirada, y ella se enoja aún más sin entender por qué él hace todo eso. Luego el emperador le pide que se vaya y sin nada que poder hacer ella se retira. Esa misma tarde el emperador en su oficina recuerda a Libertia y cómo vio sangre en su boca. Piensa en cómo el doctor le informó que aquella enfermedad es incurable y se lamenta por no haber mostrado aprecio hacia Libertia luego de que su esposa muriera, dado que ella era la hija de la emperatriz Lysian Vance. Aunque se plantea los beneficios de cumplir sus peticiones, él no puede soportar la idea de que alguien tan joven fallezca sufriendo. Luego reflexiona sobre la enfermedad de Libertia y cómo ella habló de su propia muerte con tanta tranquilidad. Menciona que aquello no está bien y que seguro el palacio fue un lugar doloroso para ella y piensa en los numerosos enemigos que Libertia tiene debido a las ideas de su madre. Por eso él decidió que ella se quede un año más a su lado para protegerla de eso y evitar que ella sienta que todos en el palacio la han abandonado. Además, él planea escuchar todo lo que ella quiera sintiéndose culpable por ser un padrastro terrible todos esos años. Por otro lado, Libertia recuerda la historia original de Ariel, una niña que se aburría estando encerrada en una mansión debido a la sobreprotección de su padre. Ella solo se animaba cuando jugaba con un chico de su edad del que solo conocía por un apodo. Un día él le preguntó si ella era de él, y Ariel le respondió que sí creyendo erróneamente que él le preguntaba si eran amigos. Ante esto él solo sonrió feliz. Años después, cuando ella cumplió 18 años y asistió a su primer baile, se reencontró con el chico que resultó ser el príncipe heredero. Libertia menciona cómo esa historia abrió las puertas del sufrimiento para otros. Sus sirvientas le preguntan a qué se refiere y ella solo responde que estaba pensando en qué debería hacer cuando llegue ese momento. Ante esto una sirvienta pregunta si está hablando de un matrimonio y la otra chica coincide en que debería huir para no sufrir y Libertia le da la razón. Después de su encuentro con el emperador, Libertia se encerró en su habitación durante 3 días para revisar todo su plan. Mientras habla con sus sirvientas, reflexiona sobre la idea de huir con la excusa de recuperarse de su enfermedad,
pero aun si lo logra teme la posibilidad de ser asesinada por el propio príncipe heredero ya que sigue siendo un obstáculo al trono y el emperador no la dejó renunciar. Mientras Libertia habla con su sirvienta sobre no saber qué camino seguir, internamente considera la posibilidad de unirse a Daniel, líder del gremio de asesinos, ya que pese a ser un villano era conocido por ser amable con los suyos y así ella podría obtener su protección. Una sirvienta pregunta por qué teme tanto equivocarse y ella piensa que si Daniel desconfía de ella la matará sumando que él tiene mucho desprecio por la familia real y ella es una princesa. A pesar de eso y consciente del peligro, decide que su mejor opción es acercarse a Daniel y ganarse su amistad. Agradecida por el consejo de sus sirvientas, quienes mencionan que a veces el camino más difícil es aquel que va a valer la pena, Libertia se levanta con determinación mostrando una sonrisa. Ante esto las sirvientas se alegran y la abrazan. Al día siguiente, ella despierta y escupe sangre tras recordar su infancia, piensa en lo bonita que Libertia era de niña y él como ya actuaba de una forma indiferente. Encantada por su nuevo recuerdo, ella menciona que su vida es muy bella y decide disfrutarla conociendo a sus personajes favoritos y ayudarlos antes de que se crucen en la vida de Ariel y terminen lastimados o con finales infelices. Entonces piensa en Eugene, un gran caballero que llegaba al palacio y era designado como su guardia personal. Recuerda cómo él tenía una mala impresión sobre Libertia debido a los rumores sobre cómo era una persona fría. En la historia él se enamoraba de Ariel a primera vista debido a su cálida personalidad. Ambos mantenían una amistad hasta que el príncipe heredero le tendía una trampa. Libertia decide ayudar primero a Eugene a lograr su objetivo original para que pueda dejar el palacio rápido sin sufrir las consecuencias de los protagonistas. De esta forma ella se presenta frente a su habitación con la idea de dar una buena impresión y convertirse en su amiga. Sin embargo, ella es recibida por la cara de disgusto de Eugene. A pesar de eso Libertia se emociona y sin pensarlo dos veces lo sujeta del brazo. Él pregunta por qué hace eso y ella le dice con una sonrisa que solo quiere agradecerle por nacer y que es un hombre muy guapo. Él pregunta de qué está hablando, pero en cambio ella le dice que quiere saber si ese día tiene tiempo libre ya que hay un lugar al que le gustaría ir. Con su expresión más linda ella menciona que le gustaría que la acompañara. Internamente piensa que si pasa más tiempo con él y comparten buenos momentos es probable que él acepte su ayuda en el futuro. Eugene menciona que eso es algo que ella puede ordenarle a hacer sin preguntar. Internamente ella es consciente de que su forma de actuar se debe a que él quiere alejarse de ella y que, además, debido a su alto estatus como caballero, no será castigado por responderle de mala manera. Entonces Libertia le dice saber que podría ordenarle hacerlo, pero que es consciente de que ella no le agrada y no quiere incomodarlo. Añade que no es una orden sino una solicitud y pregunta si podría concederle un poco de su tiempo. Él se queda pensativo unos segundos y ella piensa en lo guapo que es. Con brillo en sus ojos ella espera a que le diga que sí. Entonces Eugene pregunta qué pasaría si él le dijera que no desea acompañarla. Ante esto ella responde que entonces tendrá que ir sola. Él pregunta si no sería mejor pedírselo a otro de los muchos caballeros del palacio, pero rápidamente ella responde que quien le gusta es él y no servirá de nada si no es él quien la acompaña. Tras unos segundos Eugene le dice con una sonrisa que aquello es una confesión inesperada. A pesar de que él pretende ser irónico, ella no puede evitar pensar en lo encantador que es y le sonríe de vuelta. Entonces él menciona ser débil ante ese tipo de confesiones y finalmente acepta. Con una pequeña reverencia él pregunta a dónde debe escoltar a la bella princesa y ella le dice encantada que ya durante la tarde le contará más. De esta forma ella se retira y él se gira a la dirección opuesta. Eugene piensa que si no fuera por su competencia con el duque Eric él ni siquiera estaría allí. Su intención era centrarse en los beneficios que podría conseguir del palacio, pero aquel lugar era sofocante al igual que la princesa Libertia, a quien le habían asignado, y admite que incluso deseó que la derrocaran rápidamente. Él piensa en cómo ella le sonrió y tras apretar uno de sus puños dice que aquello es interesante y se sorprende de que ella haya sabido que a él le desagrada. Se dice a sí mismo que por el momento le seguirá el juego. Tiempo después vemos cómo Libertia se despide de sus sirvientas preparada para su viaje. Mientras ambos caminan ella le habla sobre cómo su sirvienta le dio direcciones para llegar a aquel lugar. Luego Eugene sostiene el mapa y le pregunta por qué razón quería que la acompañara. Ella comienza a repetir lo que le dijo anteriormente, pero rápidamente él menciona que no quiere escucharla decir que fue porque le gusta, sino que quiere su verdadera razón. Libertia le pide que no se preocupe por sus intenciones y que realmente solo es un sentimiento genuino. Él pregunta si acaso en verdad existe algo genuino en ese mundo y con una sonrisa Libertia le dice que ella lo es. Eugene la mira con una expresión extraña y ella solo piensa en lo adorable que se ve. Tiempo después vemos cómo llegan al lugar.
Una ráfaga de viento los atraviesa mientras se miran a los ojos y ella piensa en cómo él parece un lobo plateado. Eugene pregunta si sucede algo y ella le responde que no, para luego mencionar que su sirvienta Emma le recomendó aquel lugar y que al final resultó ser más hermoso de lo que esperaba. Luego Libertia observa un árbol cerca de ellos y tras sentarse le pide a Eugene que se siente a su lado. Ante esto él se pregunta entre susurros qué es lo que ella planea. Luego Libertia pregunta qué es lo que dijo y él le dice que no es nada. Entonces Eugene le pide que se levante un segundo para no ensuciar su vestido y coloca un pañuelo debajo de ella. Tras eso le pide que se siente y ella no sabe cómo reaccionar. Internamente dice que su título de Casanova era de esperar si es así de encantador con la gente, y casi puede imaginar cómo una luz divina aparece detrás de él. Luego de eso Libertia explica que se sorprendió de que la trate tan bien y que definitivamente le gusta mucho. Eugene le pide que le dé una respuesta a su pregunta anterior y ella le dice que se la dará una vez que se siente para que puedan hablar mejor y pregunta si quiere que le dé su pañuelo. Él le responde que eso no es necesario ya que no es una dama. Ella comienza diciéndole que dejó que mucha gente que servía en el palacio se fuera ya que ellos mismos les dijeron que querían irse. Al oír eso él pregunta si lo dejará ir si le pide lo mismo. Ante esto ella le responde con facilidad que por supuesto ya que no desea restringir su libertad. Eugene pregunta si acaso lo llevó hasta allí para decirle eso y ella le responde que sí, pero admite que se pondrá triste si se va. Entonces él le pregunta si eso es porque le gusta y ella le responde que sí. Eugene le dice con una sonrisa que a él no le gusta ella y Libertia le responde que lo sabe, pero que a pesar de eso él sí le gusta. Tras eso él le pregunta si espera que regrese, ella le dice que no y luego le pregunta por qué vino al palacio en primer lugar. Él explica que porque hay muchos contrincantes fuertes allí. Se nos cuenta que en este punto de la historia Eugene está allí a la espera, y que originalmente él volvía al palacio por Ariel y para frustrar los planes de Libertia contra la heroína. Además de eso él quería conocer a uno de los hombres más fuertes allí, el duque Eirik Cain. En la novela el príncipe heredero usaba la diferencia entre ambos para aumentar su rivalidad y estos terminaban peleando en un duelo donde el duque perdía el brazo y Eugene la vida. Libertia le pregunta qué hará una vez que conozca a una persona fuerte y él le responde que definitivamente lo desafiará. Ella pregunta si pelearán hasta que uno muera y él le dice que no, ya que en sus palabras no es una pelea de perros. Entonces ella menciona que no desea su regreso, pero que quiere verlo sin que él esté atado a ningún lugar. También le dice que él siempre lucía como si estuviera sofocado y Eugene le responde que al parecer lo ha estado observando de cerca. Ella solo le dice que espera que encuentre a un adversario fuerte lo más antes posible. Seguido a esto se levanta sujetando el pañuelo y menciona que lo lavará y luego se lo devolverá. Ante esto él solo se ríe y pregunta si acaso lo lavará por él. Ella pregunta si solo debería dárselo, pero él se vuelve a reír y le dice que no. Entre risas él explica que no se refería a eso y que no es nada. Luego él le pregunta si deberían irse y ella le responde que sí. Internamente menciona que su corazón no puede soportar ver a un hombre tan guapo como Eugene reír así. Por otro lado vemos a Rox, el médico imperial, preguntar cómo es que nadie sabe sobre una fruta llamada Trojan. Entonces menciona para sí mismo que lleva días investigando y que si bien le dijeron que sus investigaciones no iban a resultar en nada, aquel lugar puede ser de ayuda ya que es donde se reúnen distinguidos doctores de todo el imperio. De repente un chico cierra un libro y le dice que ahora que lo piensa mejor puede que sí haya alguien que sepa sobre lo que está buscando. El doctor le pide que le diga todo lo que sabe, pero antes el chico pregunta si es verdad que la princesa de hielo está enferma. En cambio el hombre le dice que tenga cuidado con lo que dice. Él le pide que no sea así con una persona de corazón tan amable y el chico pregunta desde cuándo ella se volvió así. Ante esto el doctor solo le dice que la princesa lo consoló con una sonrisa. Luego pregunta cómo es que pueden ignorar que alguien tan joven pase por todo eso y dice no entender cómo creen que su investigación es inútil. El chico le pide perdón y menciona que según un rumor la fruta que busca es en realidad una flor, y algunas pistas de su investigación lo han llevado a sospechar del duque Eirik. El doctor le agradece por decirle todo eso y pregunta si entonces debería ir a buscar al duque. El chico le dice que sí, pero le pide que tenga cuidado ya que se rumorea que Eirik es descendiente de un demonio. Tras su agradecimiento el chico solo menciona estar feliz de ayudar a la princesa. Por otro lado, vemos como una chica estaba escuchando toda la conversación. Piensa en todo lo que ellos mencionaron y se pregunta si acaso es verdad que la princesa morirá pronto. Luego se nos cuenta que Eirik era conocido por tener una apariencia intimidante que recordaba a la de un vampiro y su personalidad era descrita como muy directa. Además él poseía un gran trauma, pero no se nos revela de qué se trata. Por otro lado, Libertia le pregunta a Eugene si acaso están rodeando el palacio,
Él le dice que sí, que podrían caminar ya que sería aburrido que se queden solo allí. El momento se ve interrumpido cuando ella se tambalea en su lugar y se lleva la mano a la cabeza. Él le pregunta si está bien y ella le responde que sí, que siempre tuvo poca resistencia física. Ante esto él le sonríe aliviado y ella solo piensa en lo encantador que es. Nuevamente Eugene le pregunta si está bien y ella le responde que sí. Él se queda en silencio y luego la sujeta del hombro con gentileza. Ella insiste en que está bien, pero aún así él le pide que se acerque más a él. Libertia piensa que debería cambiar el estado de ánimo del ambiente y le devuelve el pañuelo que le había dado antes, mencionando que incluso lo planchó ella misma. Entonces él se voltea para reírse, pero pronto su actitud cambia cuando ella le pregunta si ha escuchado del duque Eirik. Él le dice que sí y que sabe que lo llaman por un apodo, el Caballero Oscuro. Libertia le cuenta que Eirik es una persona difícil de conocer personalmente, al menos que él lo quiera por su propia cuenta. Además suele pasar el tiempo en un lugar al que solo pueden acceder miembros de la familia real. Eugene le pregunta brevemente, sonrojado, de qué está hablando y ella piensa en lo tierno que se ve pretendiendo no saber nada. Libertia le dice con una sonrisa que por lo que le dijo antes de querer competir con una persona fuerte creyó que Eirik sería el oponente perfecto para él. Eugene menciona que también cree que sería una gran idea y ella le pregunta si entonces deberían ir hasta allí. Él asiente y le agradece. Al cabo de un rato Eugene le dice que creyó que aquella torre estaba abandonada y ella le responde que la mayoría cree lo mismo. Libertia piensa en cómo aquel lugar solo es conocido por muy pocos y esa es una información que alguien como Eugene nunca hubiera sabido, y que recién lo descubriría cuando el príncipe heredero se metía entre ellos para causar conflicto. Entonces Libertia le pregunta si puede pedirle un favor y comienza a pensar en todas las cosas que podría pedirle, pero en cambio le dice que luego, si es que tiene tiempo, le gustaría que por lo menos una vez él sostenga su manga. Eugene la mira preguntando si en verdad desea eso y ella le responde que sí. Internamente piensa que, a fines de primavera, cuando deje el castillo, para entonces se usarán mangas en los vestidos. Él se ve dudoso al respecto y Libertia se cuestiona si acaso preguntó muy pronto. Rápidamente ella se apresura a decir que solo le pidió aquella petición porque él le gusta, pero que no desea causarle ningún problema. Añade que además no tendrán mucho tiempo juntos ya que es probable que él se vaya luego de conocer al duque, por lo que le pide que no se preocupe. Internamente se pregunta si acaso destruyó la pequeña amistad que habían construido. Eugene la mira por unos segundos y ella con nerviosismo se prepara para ser rechazada, pero para su sorpresa él le da una reverencia y le dice que lo haría con gusto. Libertia le agradece encantada y mientras se dirige a la puerta piensa que no esperaba nada, pero al parecer tuvo suerte. Sabiendo que a Eirik no le gusta que toquen al entrar, ella abre silenciosamente la puerta. Sin embargo, de forma inesperada se encuentra a Rox, el médico imperial, rogándole al duque que lo ayude y que necesita la fruta Trojan. El hombre continúa diciendo que le está pidiendo aquello con permiso del emperador y explica que así de importante es todo eso. Mientras ambos escuchaban, el médico le revela al duque que la princesa tiene la enfermedad de Rafaelis. Rápidamente Eugene se voltea hacia ella sorprendido. Libertia por otro lado piensa que no le importaba que su enfermedad fuera revelada, pero no pensó que sería de esa forma y que vería a Rox así. Es entonces que Eirik le cuestiona al hombre porque le pregunta a él sobre aquella fruta legendaria. Ante esto nuestra protagonista solo piensa en lo guapo que es y que, si bien Eugene es igual de atractivo, Eirik es justo su tipo. Como una rosa negra él es sombrío y de ojos melancólicos y menciona para sí misma lo mucho que la atrae un hombre hermoso con un aura peligrosa. Sin embargo, es sorprendida cuando Eirik se voltea y ella se pregunta si acaso la vio. El médico insiste en que necesita la fruta, pero el duque menciona que es una lástima que no sepa nada al respecto. Por último le dice que si no tiene otro asunto que discutir se vaya. Libertia retrocede un poco y Eugene detrás de ella aprieta los dientes. Luego ella se voltea y él la sorprende cerrando la puerta. Ella se pregunta por qué no la deja mirar, pero entonces él le pide que lo perdone por su rudeza y rápidamente la alza entre sus brazos. Libertia se pregunta por qué hizo eso, pero se distrae al ver el pecho de Eugene tan cerca de ella. Él llama su atención y le dice que notó que lastimó su tobillo al caminar hacia allí y le pide que por favor se apoye en él. Sin intenciones de quejarse ella se sujeta a él con fuerza esperando que no se dé cuenta de su sonrisa. Tras unos minutos caminando Eugene le dice que no le hará preguntas y que no se preocupe ya que no escuchó nada. Sin saber qué decir, y sintiendo el cálido brillo del sol sobre ellos, ella solo le agradece. Luego vuelve a mirarlo y encantada por su sonrisa piensa en cómo le gustaría quedarse en el palacio por más de un año, pero rápidamente se dice que eso no funcionaría. Sin poder evitarlo ella menciona que tal y como pensó él realmente le gusta.
En cambio, Eugene le da una expresión extraña y ella se pregunta si acaso es muy pesada. Luego Libertia menciona que cree que ya puede caminar por su cuenta, pero él le responde que aún queda camino y que la bajará cuando ya estén más cerca. Entonces le dice que hay algo que le gustaría preguntarle y de forma directa le cuestiona por qué actúa de esa forma. Ella pregunta a qué se refiere y él menciona no entender cómo es que su único deseo es que él sostenga su manga. Luego pregunta si acaso no quiere algo más. Libertia piensa en cómo Eugene tiende a desconfiar de las mujeres y que es probable que crea que ella tiene un motivo oculto al pedirle algo así. Por ese motivo menciona que sí hay algo que quiere de él. Por unos segundos la mirada de Eugene se vuelve fría, pero entonces ella le dice que lo que desea es que se tomen de las manos. Tras eso él la baja y muy sorprendido pregunta por qué quiere eso. Con una sonrisa Libertia explica que a pesar de que le guste, ella no siente ningún sentimiento romántico hacia él y le pide que no se agobie con esa idea. Añade que lo que ella quiere es ser su amiga. Él se queda sin saber qué responder, pero luego menciona que, en el futuro, aun si ella no se lo pide, él se encargará de protegerla. Seguido a esto sostiene su mano y menciona que mientras esté en el palacio, jura por su honor que la cuidará. Libertia se sorprende mucho de sus palabras y luego le agradece por eso. Eugene le dice que no hay nada que agradecer y le pide que por favor regrese a salvo. Encantada por sus ojos sonrientes, ella piensa en lo mucho que ha latido su corazón ese día. Internamente Eugene menciona para sí mismo que está acostumbrado a ser gustado sin tener que hacer nada. Sin embargo, a sus ojos la princesa es un poco diferente, ya que sin estar seguro del porqué, podía sentir que sinceramente ella gustaba de él. Pero piensa que aquello no parece algo natural, ya que la primera vez que se conocieron Libertia no demostró ningún interés por él y se pregunta qué es lo que cambió. Recuerda que, si bien ella parecía despreocupada, también parecía solitaria. Se sorprendió mucho cuando le dijo que podía irse si quería, pero genuinamente vio cómo ella lucía triste ante la idea y no pudo evitar pensar que había algo detrás de sus acciones. Sobre todo, no podía creerle porque la mayoría de mujeres que conocía lo deseaban físicamente, por lo que no pensaba que hubiera forma de que ella solo quisiera que sostenga su manga. Piensa en cómo la princesa siempre va en contra de sus expectativas para luego además decirle que quiere que sean amigos. Tras darse cuenta de que sus sentimientos no estaban llenos de deseo, su manera de verla comenzó a cambiar. Se pregunta si la malentendió la primera vez que se conocieron debido a los rumores o si la princesa realmente cambió. Por último menciona que lo único de lo que está seguro es de que ella es extraña y la idea de que alguien sea tan pura le sorprende mucho. Entonces se plantea que quizás no sea tan mala idea tener una amistad con ella. Luego nos ubicamos en otra parte del reino, la torre, donde el duque Eirik se encuentra pensando en lo que le dijo el médico real. Se cuestiona si realmente la princesa está enferma y dado a la manera en la que el hombre lloró frente a él menciona que debe ser muy urgente. Piensa que es una lástima y que eso es algo que él no necesitaba saber. Recuerda cómo también pudo ver a la princesa escuchando detrás de la puerta, piensa en ella y en cómo no parecía ser la bruja de hielo que muchos rumores indicaban, ya que pudo verla sonreír muy alegremente a pesar de que su actitud cambió al escuchar al médico. Tras eso Eirik se levanta de su escritorio diciendo que no se puede concentrar y piensa que, si bien no son cercanos, es difícil ignorar la tragedia de otros. Luego de eso él observa su mano y piensa que tal vez haya una forma de cambiar las cosas, pero pronto se dice a sí mismo que no debería tener esos pensamientos inútiles. De repente es interrumpido por unos golpes en su puerta y descubrimos que se trataba de Eugene, quien le pregunta si ya ha regresado. Eirik le cuestiona quién es y él le dice su nombre para presentarse. De manera directa el duque pregunta qué es lo que quiere y él solo menciona que es tan formal como los rumores dicen y le pregunta si puede llamarlo como su gracia. Ante esto Eirik responde que como quiera y ambos piensan por partes separadas que no le agrada el otro. Entonces Eugene menciona al médico y le pide que le dé el nombre. El duque le responde que ya que está junto a la princesa debería conocerlo puesto que es el médico real. Eugene le agradece con una sonrisa de todas formas y le pregunta si de casualidad va a dejar ir a un hombre con información tan importante. Eirik se queda pensativo unos segundos y pregunta si acaso esa es una advertencia. Con una sonrisa falsa Eugene solo le dice que como caballero escolta su deber es proteger a su ama, la princesa. Eirik solo piensa que, a pesar de lo despreocupado que es, aquello suena razonable viniendo de él. Le responde que si el médico hubiera querido prevenir que se sepa sobre la enfermedad debería haber sido más precavido, ya que no hay secretos en el palacio. Eugene solo lo mira consciente de que tiene razón y el duque le pide que no se culpe ya que el médico solo habló con él porque su majestad lo aprobó. Seguido a eso menciona que de igual manera ella tampoco parecía tener intenciones de ocultarlo,
pero que si el médico fuera más cuidadoso la información sobre la princesa no se esparciría. Eugene le dice que espera que sea así y tras darle una reverencia menciona que se irá. Luego de ver cómo se va el duque piensa en cómo puede decirse que Boltón tiene un buen corazón a su manera. Internamente se dice que los rumores sobre él no eran ciertos ya que contrario a lo que se decía, él y la princesa no se odiaban. Tras eso recuerda brevemente a Libertia y piensa que quizás no sea tan malo ayudarla. Por otra parte, y contrario a lo que Eric y Eugene pensaban, en el palacio comienza a circular el rumor de que a la princesa no le queda mucho tiempo de vida. Recuerda dar like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.